Naredo, director del periódico Regeneración y miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, hoy el presidente también dejó la víbora chillando con una sugerencia que anuncia el presidente le va a hacer a Marcelo Ebrard, lo que muchos hemos leído como la corrección de plana que tuvo que hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la agregada cultural en la Embajada de México en España. Te saludo, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Muy contento de estar aquí en Sin Censura contigo y con todo tu auditorio. Te invitamos porque has estado activo y has estado siguiendo este caso. ¿Tú crees que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador significan que se baja a Brenda Lozano como agregada cultural, que se le cierran las puertas, que se le señala la salida antes de entrar y asumir el puesto? Pues esa fue a mí me parece que ese fue el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia matutina. Es claro que hubo muchísima indignación por el nombramiento de Brenda Lozano. Fue un nombramiento que parecía que iba a pasar completamente desapercibido, y gracias a Ricardo Sevilla, que también es tu colaborador y que es un amigo en común que estimamos mucho, pues él se dio cuenta de que Brenda Lozano no solamente era una crítica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino que también se había burlado de una forma muy clasista, de una forma muy llena de discriminación el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y del mismo presidente, y que tenía vínculos con ciertos grupos con los cuales pues durante muchísimos años Andrés Manuel ha sido como adversario, ¿no? Del grupo de Enrique Krause, del grupo de Letras Libres. Entonces, me parece que el mensaje de Andrés Manuel fue muy claro, porque además es muy simbólico. A mí me gustó mucho lo que dijo hoy. Se le había presentado, no sé si ayer o anteayer, se le hizo la misma pregunta. No habló en específico del caso de Brenda Lozano, sí mencionó algunos aspectos acerca de cómo había las inercias dentro de ciertos espacios del gobierno federal, donde pues es evidente que todavía existen pues esta política de compadrazgos, y además esta política muy clasista, ¿no? Y creo que uno de esos espacios es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tú conoces perfectamente, muchísimo más que yo cómo es eso. Pero a mí me parece que el mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador hoy fue muy claro, y dejó también muy claro que estos personajes que me parece que han estado en estos puestos durante muchísimos años, que los han detentado, que los han, que parecería que son para ellos, para una pequeña élite que es muy clasista, muy pequeñita, y que no ve al país, sino que ve sus propios intereses. Y es muy simbólico que hoy lo que anunció, es decir, no vamos a nombrar, o vamos a tratar de que no sea, y ahí hay una cuestión que ahorita hablamos de ello, que no sea esta escritora, más allá de si es buena o es mala, eso creo que en este momento no importa. ¿Por qué? Porque no representa los valores de la Cuarta Transformación. Y entonces es muy importante. El caso del agregado cultural en España es fundamental. Este año se cumplieron 500 años de la masacre que hicieron los españoles, bueno, unos españoles, y además ¿cómo se llaman? Los pueblos cercanos a Tenochtitlan. Pero del inicio de esta terrible conquista y de esta terrible colonización, Andrés Manuel mandó una carta a la corona española diciendo que se ofrecieran disculpas, que yo creo que era un caso muy simbólico. No hicieron caso, como lo dijo hoy, filtraron la carta a los medios españoles, en específico en el país, y eso fue una verdadera afrenta del gobierno español. Y entonces, pues yo creo que es muy simbólico que Andrés Manuel proponga a una poeta indígena del centro del país, de habla náhuatl, que hable náhuatl, para representar a México. Es completamente simbólico y cambia radicalmente el mensaje que se estaba dando con nombrar a Brenda Lozano como agregada o como jefa agregada cultural en España, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es fenomenal que hizo Andrés Manuel hoy. Pues fíjate, Jorge, que hace
2 días, nosotros rescatábamos un hilo muy interesante de quien se identifica como el Principito TW en Twitter, y nosotros tomábamos 2 casos de este hilo para proponer. Decíamos, leíamos del Principito: resulta que sobran mujeres que inspiran, tenemos muchas poetas indígenas perfectas como agregada cultural para España, lingüistas, promotoras culturales de sus pueblos, dignas representantes de la resistencia de la cultura en México. Celerina Sánchez es una de ellas, y yo leía su poema El nacimiento de la primera mujer. Brotaron los ecos de la vida al son del universo y nació la primera mujer. En una explosión de estrellas descendió a la tierra con la lluvia. Bajó como serpiente de lluvia en un arco iris en espirales, con nubes hermosas quedó cautivada de esta tierra bendita, dadora de vidas, sembradora de auroras. Camina en el alba para parir luciérnagas, bajo el rocío de la madrugada, resquebrajando el silencio virginal de cada día que empieza. Y hablábamos de Celerina Patricia Sánchez Santiago, una poeta, traductora y promotora cultural perteneciente al pueblo ñu. Ella es de Oaxaca, del área mixteca, y licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo también señalaba que una paisana mía de Sonora, Emilia Buitimea Yocupicio, de origen mayo, poeta originaria de Guatabampo, Sonora, se dedica a la promoción cultural a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que ha colaborado en antologías de poesía como minificciones en Sonora. Por lo que dijo el presidente, pues qué bueno que presta atención a las redes sociales. Me imagino que ha de haber leído hilos como el de este personaje, el Principito, o en un descuido y por ahí se enteró lo que se dijo en Sin Censura, porque estas son las declaraciones, échemela Ceci, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento nuevamente ahora de las colegas Erika Ramírez, la colega de la revista Contralínea, sobre Brenda Lozano, la nombrada y muy criticada agregada cultural en la Embajada de México en España. El caso que planteas, pues es un asunto también, ¿sí?, de moralidad, de congruencia. Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar? Nosotros tenemos un diferendo con la monarquía española, porque les envié una carta para que ofrecieran una disculpa por los excesos que se cometieron durante la invasión, la conquista, y ni siquiera tuvieron la amabilidad de contestar la carta que les envié. Al contrario, la filtraron al país, a los medios que están al servicio del poder económico y del poder político en ese país, en España, para lanzarse en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo va a ir a representarnos a ese país? Quizá justo estas prestaciones. Si lo que voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí, del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha
preparación, y ya ni hablar de cultura. Ellos encarnan la cultura. Entonces, vamos a cambiar eso. Pero vamos a cambiar eso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que también está para el debate. ¿Por qué no dijo nada públicamente? ¿Por qué no dijo algo Marcelo Ebrard? Y termina siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente el que le ponga pecho a los dardos y que termine corrigiendo la plana con un le voy a sugerir a Marcelo. Si bien es cierto, el presidente lo deslinda de responsabilidades al canciller, pues sí creo que ameritaba que Marcelo Ebrard se pronunciara y que no creciera esto tanto. Dice el presidente, ¿cómo nos va a representar a alguien que no está de acuerdo con nuestro proyecto? Se acabó. Ese era el punto desde el principio, Jorge Gómez Naredo. Sí, y bueno, creo que también hubo cosas que fueron muy, muy malas en este caso, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo el encargado de la diplomacia cultural mexicana, que renunció él sí antes, unos días antes, pero que ayer sacó una carta que era una carta terrible, como diciendo que Pedro Salmerón era el que coordinaba todo y que era un ataque en su contra y un ataque contra Brenda en una defensa que hace, que me parece que esa carta es de un nivel bajísimo, y que eso demuestra que el señor nunca debió haber estado en ese cargo que ocupó. Y yo creo que otra de las cuestiones muy simbólicas, y me parece que esto es algo que hace como mucho clic con la gente, con el pueblo, es que el clamor en redes sociales y el clamor de la indignación en términos generales de la población, pues es escuchado por el presidente, ¿no? Y entonces, y esto es algo de la belleza de la que existe en este momento periodísticamente hablando. O sea, puede ir la gente, un periodista, a preguntarle, oiga, señor presidente, ¿hay indignación acerca de un caso? Y el presidente escucha y el presidente responde. Y yo creo que eso es muy, muy complicado de que se dé, y me parece que hay como simbólicamente una escucha de parte del gobierno federal acerca de un proceso que era muy indigno, y que era que Brenda Lozano, con esos memes y con esas críticas y con ese no coincidir con un proyecto de país del cual muchísimos creen y cual muchísima gente está puesta en defenderlo, pues que ella la representara ante un espacio tan importante como era la representación cultural en España, ¿no? Entonces me parece que ahora sí como que esta historia terminó en final feliz, ¿no? Pues ojalá que así sea, digo, de lo que dice el presidente a que bajen del nombramiento a Brenda Lozano todavía hay un trecho. Me parece que se cae de la mata, pero pues hasta no ver, no creer, con mucho respeto lo digo. Jorge, ¿con qué te despides en tu reflexión, en tu análisis? Bueno, con otra cuestión es que eso también es importante. Yo creo que no hay que dejar el caso, porque Brenda Lozano no ha renunciado, formalmente ahorita sigue siendo la representante de México en España, y yo creo que debe, por congruencia, y como lo dijo, renunciar, y la presión debe de seguir en este caso, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, ojalá esto suceda, y ojalá haya una representante indígena en España, que eso va a ser muy simbólico, y más a 500 años del inicio de este atroz conquista y de esta atroz colonización que hicieron los españoles en nuestro territorio. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y también para que esté al pendiente de lo que se viene en Regeneración? Sí, en Regeneración estamos preparando un número muy lindo, yo creo que ya va a estar pronto en circulación. Y bueno, yo estoy también en Polemón, polemón.mx, revista Polemón en Facebook y en Twitter, y como JG Naredo en Twitter o como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Muy bien, querido Jorge, muchas gracias y te mando un abrazo. Igualmente un abrazo, querido Vicente, a ti, a todo tu auditorio y a todos los que hacen posible Sin Censura. Muchas gracias, es Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura. Bueno, hay bastante información, bastantes notas, bastante que compartir con ustedes. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó con 4 votos a favor y 3 en contra el recuento total de la elección a la gubernatura de Campeche, en la que se había dado por ganadora ya a la morenista Laida Sansores, y luego de que Movimiento Ciudadano acusó
presunto uso de boletas falsas. En sesión pública, la mayoría de los magistrados consideró que la ley local permite el recuento total cuando el número de votos nulos es mayor a la diferencia con el segundo lugar. En su proyecto, la magistrada Yanino Talora apuntó que el recuento total se dará para brindar certeza a la elección debido a lo cerrado de los resultados. Y ya salieron personajes tan descarados como Luis Carlos Ugalde. Fíjese nada más, lo menciono a Luis Carlos Ugalde porque verdaderamente emputa, encabrona, que salga a criticar, por ejemplo, lo que dice Mario Delgado. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dice en Twitter: sigue el tribunal con su robadera, ahora ponen en duda nuestro triunfo en Campeche y para dar certeza ordenan de manera ilegal un recuento total. Qué curioso que es el estado del presidente del PRI, no tienen vergüenza, hashtag que se vayan todos. Y Luis Carlos Ugalde, el que era presidente del IFE, cuando se dio la cerrada, entre comillas, elección entre Andrés Manuel López Obrador y el comandante Borolas, el que avaló el fraude del 2006, se escribe: voto por voto, casilla por casilla, ¿no era así la demanda de transparencia? ¡Chinga tu madre! No le negaron al pueblo el voto por voto, casilla por casilla, cuando tú fuiste presidente del IFE, recabrón. ¡Chinguen a su madre! Bueno, así se anunció en el tribunal la orden de el reconteo de votos total allá en Campeche, que abre la puerta, incluso abre la posibilidad, peligrosa posibilidad, de que Laida Sansores sea bajada como ganadora a solo horas de haber recibido la constancia de las autoridades electorales como gobernadora electa. Tercero, en plenitud de jurisdicción se ordena el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 distritos electorales locales del estado de Campeche en términos de la presente ejecutoria. Y cuarto, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral del estado de Campeche, al Tribunal Electoral del estado de Campeche, a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del estado de Campeche, a la Sala Especializada de este Tribunal Electoral y a la Sala Regional de Jalapa para el cumplimiento de la presente ejecutoria. Bueno, hay descarados como Reyes Rodríguez Mondragón, señalado por su cercanía con el calderonismo, con el expresidente Felipe Calderón, quien había sido nombrado magistrado presidente del Tribunal Electoral, que dice que es de buena fe esta orden para recontar los votos en Campeche. ¿Le creemos al hijo de la chingada? Esta decisión, ponderar todos los principios, pues es lo que lleva a un planteamiento razonable de un recuento total. En ese sentido, creo que la decisión está hecha de buena fe, está planteada de buena fe, con un objetivo claro de generar equilibrio, balance entre todos los contendientes y buscar la certeza y la objetividad en el conocimiento de los resultados electorales. Ahora bien, ahora resulta de buena fe, razonable, para ver por el pueblo. Ay, Diosito, que se vayan todos, señoras y señores. Urge una limpia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Instituto Nacional Electoral, he dicho, y puede estar en desacuerdo conmigo. Voy con Carlos Pozos, vámonos, don David, vámonos con Carlos Pozos, conocido en las redes sociales como Lord Molécula. Ya llegó con el resumen de la mañanera como todos los días, aquí a Sin Censura. Te escuchamos con el reporte, Carlos. Estimado Vicente Serrano, colega y amigo, auditorio de Sin Censura, pues aquí estoy como todos los días y hoy es viernes 20 de agosto del 2021 y bueno, pues el presidente informa sobre la seguridad nacional y sobre la solidaridad con el pueblo de Haití. Y bueno, pues Rosa Isela Rodríguez, la encargada, la secretaria de Seguridad, pues nos da un reporte de cómo se construye la paz y la pacificación en nuestro país. Y nos da a conocer, pues, que desgraciadamente la violencia familiar aumentó en 36% a raíz del COVID. En tanto, Laura Velázquez, que es la titular de Protección Civil,
nos da a conocer el saldo blanco que ha dejado el paso del huracán Grace por la península de Yucatán. Y bueno, pues ya en la sesión de preguntas y respuestas, Vicente Serrano, auditorio, pues el presidente se refiere pues al servicio exterior mexicano, a los hombres diplomáticos que trabajan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y nos da a conocer pues que los salarios se fijan y sueldos se fijan pues de acuerdo pues a muchas economías en donde están viviendo estos servidores, estos diplomáticos. También el presidente se refiere en la sesión de preguntas y respuestas a la revocación de mandato y bueno, pues a que la oposición rechazó a que se diera una ampliación. Y bueno, esto dice que pues este periodo extraordinario y que fue pues negado por la oposición es porque el mundo está al revés y los legisladores sin duda alguna son legisladores salinistas, pero pues hay que esperar a que se dé la próxima legislatura, porque pues no habrá esa ampliación de sesiones. El presidente invita al pueblo de México a que observe la actitud del INE y del tribunal, pues ahora con los recientes sucesos, con las recientes noticias de la nueva contabilización de los votos en el estado de Campeche. Y por ello, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se pronuncia una vez más por una reforma electoral para renovar a todos por completo. Y bueno, ya sobre el tema de Brenda Lozano, la embajadora, bueno, la agregada cultural todavía en España, el presidente, pues como bien lo dijiste, dice que le propondrá a Marcelo Ebrard que presente a una mujer indígena, a una poeta del Istmo, pues o a un hombre para que pues pueda ocupar este cargo. Y bueno, también el presidente se refiere al tema de Guanajuato y la violencia y acusa a Carlos Amarripa, el actual fiscal de Guanajuato, pues que no ha hecho su trabajo y por eso los índices de violencia en ese estado. Y ya finalmente el presidente pues anuncia que se irá este fin de semana a Palenque a escribir 2 días un discurso sobre los tratados de Córdoba por la inminente llegada del presidente de Ecuador a nuestro país.